Bienvenidos a la segunda temporada de las conversaciones en español sobre el trilema energético. En el episodio 26, María Luisa y Ham charlan con Olivier Usuró, socio de Demeter, un inversor en infraestructuras para la transición energética y ecológica, con 1.200 millones bajo gestión y más de 200 empresas apoyadas. Hoy miramos a la energía desde el punto de vista del dinero y la rentabilidad. María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenido, Olivier. Muchas gracias por aceptar ser entrevistado en este podcast. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, José Antonio, por invitarme. Como es habitual con todos los invitados de este podcast, te vamos a pedir un dato. Olivier, ¿qué dato quieres compartir con nosotros y con los oyentes? Pues nosotros como inversores en la transición ecológica, en la sostenibilidad, quería compartir el dato de inversión de las gestoras de private equity y de venture capital en Europa este año pasado, 2024, que han sido 13,2 miles de millones, lo que representa un aumento del 6% con respecto al año anterior. Oye, muy interesante porque yo creo que casi todos los que han pasado por aquí insisten en que la transición ecológica no solo se hace con tecnología o con planificación o con política energética, sino que hace falta dinero. Y me gustaría preguntarte, en tu opinión, esta inversión que está circulando por Europa, ¿es más grande, mayor o se necesita más para abordar los objetivos que tiene Europa? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Lo que se necesita más, por supuesto, hay muchas cosas por hacer. Vemos muchos proyectos muy interesantes que no tienen fondeo. Hay muchos sectores que requieren inversión y que no la tienen. Ahora mismo en Europa tenemos problemas por ejemplo, con el mix energético que está cada vez más dependiente de fuentes renovables y necesitamos pues, invertir en tecnologías, por ejemplo, que permiten compensar la intermitencia de esas energías. Eso es un reto importante. Y sobre todo, pues, seguir invirtiendo, escalar los proyectos para que cada vez las tecnologías permitan generar una energía más barata, según el trilema, ¿no? Más barata, más segura y sostenible. Olivier, hay un hecho que es la entrada de Trump como presidente que parece que lo está cambiando todo en el sector de la energía. BlackRock se ha salido de la alianza net cero de los asset managers, grandes bancos. ¿Está cambiando la tendencia o es algo coyuntural? Yo creo que es un poco pronto para decirlo, pero está claro que esa decisión y la empuje del gobierno Trump puede tener un efecto arrastre para la economía sostenible, sobre todo al principio en Estados Unidos, hacer que fluya algo menos de dinero, que los proyectos tarden más en escalar, que el proceso tarde más en llegar. Todos sabemos que la transición ecológica no va a parar, no vamos a quemar combustibles fósiles, aunque el pico todavía del petróleo no ha llegado. Dentro de, como a medio plazo, irá bajando el uso de esos combustibles fósiles y yo creo que ahora podríamos estar en otro nuevo momento de bajón en el mercado, como pasó después de la crisis del 2009. Podría ser. También yo creo que hay que resaltar que había algunos movimientos que eran muy extremistas. Había muchos proyectos que no conseguían financiación porque no estaban dentro de la taxonomía y que son los proyectos que necesitamos para ayudar a que la transición ecológica sea real. Toda la energía que permite compensar la intermitencia, el gas, el nuclear, hace algunos, como antes de entrar a la taxonomía, eran proyectos que eran un poco denostados y algunos proyectos tenían problemas de funding para sus proyectos y ahora esos proyectos podrán tener mejor financiación ahora. Hemos visto proyectos nosotros que eran interesantes y que aportaban soluciones que solamente conseguían financiación en el mercado del 9-10%, casi insostenible, para que esas compañías puedan escalar y bajar sus costes.
Olivier, centrándonos en el dato que nos has traído, que es de la inversión en Europa, y a lo largo de estos años, mi pregunta ya es un poco más al detalle. ¿Se ha observado un movimiento de unas tecnologías a otras? ¿Hay tecnologías donde ya no se invierte y sin embargo se invierte en otras? Cuéntanos un poco cómo ha podido ser esta evolución. Sí, hay varias cosas. Primero, en el dato que he dado es el dato de los fondos de private equity y de venture capital. Luego hay la pata de infraestructura, que es más difícil de calcular porque hay muchos sectores distintos. Están entrando fondos soberanos, están entrando los industriales. Aquí hay mucho dinero y lo que ha pasado es que desde los fondos, nosotros en Demeter hemos, por ejemplo, dejado de invertir en proyectos de fotovoltaicos, eólicos, standalone, porque lo que veíamos es que había mucha competencia y cada vez los rendimientos eran más bajos y que, bueno, nosotros a nuestros inversores le buscamos aportarles rendimientos más altos. Entonces, esa parte de la inversión que todavía sigue recibiendo y cada vez más como financiación va para otro tipo de inversor, que, bueno, vemos, por ejemplo, fondos de pensiones que están invirtiendo en proyectos fotovoltaicos, eólicos, que les dan una rentabilidad del 5 o 6%, pero una rentabilidad bastante segura. Y bueno, pues está totalmente alineado con el mandato de un gestor de planes de pensión de dar un rendimiento a largo plazo y seguridad por encima de la inflación a sus partícipes. Y nosotros intentamos ser un inversor más de nicho que busca invertir en tecnologías que no son mainstream, pero que son tecnologías probadas. Primero, con la pata de venture aprendemos de las nuevas tecnologías y luego cuando ya llegan a madurez somos de los primeros inversores a lanzarnos en ese tipo de nuevas tecnologías. Entonces nosotros, después de las energías renovables, pues hemos empezado a invertir fuertemente en temas de movilidad, en temas de construcción sostenible. Un tema fundamental para mí es la eficiencia energética, que no se habla mucho, pero que tiene un poder realmente muy, muy importante de cambiar el patrón de consumo, y ahí estamos invirtiendo fuertemente. Luego, en agricultura también vemos dentro de lo que es nuestro ámbito, que es la sostenibilidad, la agricultura tiene un peso muy importante. O sea, 22% de la huella de carbono en Europa corresponde a la pata agri y food. Entonces estamos buscando también aportar soluciones para el sector agrícola. Y luego un tema muy interesante que hemos lanzado hace poco junto con InnoEnergy. Estamos levantando un fondo de 500 millones de euros para apoyar una cadena de valor para las baterías, cadena de valor europea, para dejar de depender que toda la construcción de las baterías para los coches, para los proyectos de almacenamiento de energía, dejen de depender exclusivamente de China. Entonces estamos haciendo inversión, lo que llamamos en capital semilla, en temas de minería, en temas de reciclaje de baterías y en tema de refinamiento de materiales. Y eso es muy importante para la industria en Europa. Olivier, hablas del retorno de la inversión. ¿Cómo estas inversiones en tecnologías más renovables son todavía dependientes de los subsidios para que al final, pues digamos, sean rentables? Lo que sabemos es que ahora tanto la eólica como la fotovoltaica ya van a pool, no tienen subvención, y eso pues, es un sector que ya ha hecho su recorrido y es rentable y es la energía más barata y más sostenible que hay hoy. Y quedan algunos sectores sí que tienen subvención, como por ejemplo el tema de hidrógeno. El hidrógeno recibe subvenciones y necesita esas subvenciones para poder escalar, para poder la tecnología se pueda como mejorar, que nuestros ingenieros vayan trabajando en bajar los costes de los electrolizadores, por ejemplo, y que poco a poco pues, pueda competir con una energía de fuentes fósiles. Es importante que esas fuentes, hasta que encuentren su demanda en el mercado, tengan esa subvención un tiempo. Olivier, en el listado que nos has mencionado de temas que estáis ahora invirtiendo, claro, ya se alejan de las tecnologías puramente energéticas y ya se mueven hacia movilidad, se mueven hacia agricultura, etcétera. Me pregunto, ¿también un inversor pone los ojos en tecnologías muy a largo plazo?
Y fíjate que estoy pensando en la energía de fusión y lo enlazo también. Esta taxonomía donde se ha incluido el gas y se ha incluido la energía nuclear, ¿está incentivando realmente inversiones en Europa? Realmente son dos preguntas, Olivier, pero bueno, lo primero es muy a largo plazo y luego si la taxonomía realmente ha servido para alentar la inversión. Estamos viviendo un movimiento, de hecho ha habido en Francia un fondo dedicado a invertir en el nuclear. Sí, hay un resurgir de esa inversión. Eh, Se está investigando para utilizar otros tipos de materiales para las centrales nucleares que son más seguros y como con menos residuos. Y sí que hay un resurgir en la energía nuclear. Por ejemplo, Francia acaba de anunciar que van a construir 6 nuevos reactores y con proyectos más pequeños, tienen menos problemas de permitting y permiten al final ser más baratos y se ponen más rápidamente en el mercado. Luego estamos viendo también que hay un interés fuerte en que la energía nuclear penetre dentro del sector marítimo. Hemos visto hay proyectos ahora con barcos que pueden estar 17 años sin repostar y sin contaminar. Y eso pues son temas que yo creo que a medio plazo que son muy interesantes. Y sobre el gas, bueno, nosotros estamos viendo muchos temas relacionados con el gas renovable, con la biomasa, con el biometano. Aquí hay una corriente fuerte de inversión, nosotros hacemos parte de esa corriente fuerte de inversión. Hay proyectos también que trabajan en hidrógeno, pero como sustituto al gas, que permite trabajar en industrias que necesitan calores elevados y aquí se está trabajando a partir de biomasa y electrólisis, hacer hidrógeno y luego transformarlo en calor o luego en combustibles. Una última pregunta por mi parte, Olivier. Hablabas antes de la eficiencia energética. Yo creo que esto es clave, especialmente para favorecer la electrificación de muchas industrias, como comentabas ahora. ¿Qué parte de la inversión se está reorientando hacia esta electrificación de industrias y la eficiencia energética de industrias y de la generación eléctrica? No tengo el dato. El tema es que son proyectos que son difícilmente financiables porque son proyectos pequeños. Entonces, para los inversores que reciben grandes importes a invertir, de ir a hacer un cherry picking de pequeños proyectos es complicado. Entonces, nosotros nos hemos especializado en esto, en el cual nos juntamos con un desarrollador de proyectos de eficiencia energética, le ponemos un dinero a disposición y él va haciendo la inversión en sus clientes. Y quería pues explicaros un tema que me parece muy interesante, es que con esos sistemas lo que hacemos es que damos como una triple respuesta al final. Ayudamos a un desarrollador a vender sus proyectos de eficiencia energética. Él va a ver a unos clientes que van a realizar ahorros energéticos y ahorros en sus emisiones de CO2 sin que tener que hacer inversión, porque la inversión la hacemos nosotros vía una sociedad vehículo y al final nosotros tenemos nuestro retorno, el desarrollador vende su producto y el cliente tiene sus ahorros sin inversión y es un triple efecto ganador para las tres partes. Muy bueno. La verdad es que, Olivier, escuchándote, nos damos cuenta que las claves de un inversor a veces no se parecen en nada a las claves de un desarrollador, pero que tienen puntos en común y que se encuentran. Este último ejemplo que nos has contado es magnífico. Yo creo que nos has aportado algunos datos que no habíamos tratado en este podcast y es el punto de vista de todos estos fondos que tienen que estar en el sistema y te lo agradecemos. De todas maneras, antes de que cerremos este podcast, te vamos a pedir algo. Imagínate que tienes aquí delante la lámpara de Aladino y que pudieras pedirle un deseo, así que filtra, selecciona y dispara contra esta lámpara. Hablando del trilema energético, a mí lo que más necesitamos en España y en Europa es que la energía deje de ser politizada, y que no una energía sea de un partido, otra energía de otro partido, y que haya grandes entendimientos entre los partidos políticos mayoritarios para que busquemos soluciones para producir una energía segura, barata y sostenible. Pues la verdad es que es una petición no solo sensata, sino
en teoría fácil de cumplir y coincide con el objetivo de este podcast, que es entrevistar a gente sin preguntarle si le gustan las peras o las manzanas y simplemente aportando su especialidad profesional. Así que, Olivier, la petición queda hecha y estoy segura que muchos de nuestros oyentes la van a hacer suya. Seguro que sí. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con Alejandro Rosell, una de las voces más reconocidas en el sector. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.